Bendiciones, bendiciones, amados hermanos. Damos gracias al Señor. Una lección más que nos permite recibir, que estemos aquí reunidos en su nombre para Él podernos hablar. Le decimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, estamos atentos a tu voz, Señor. Estamos atentos a lo que nos quieras decir y direccionar. Gracias por la vida, gracias por tu amor, gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento y gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que los que son tuyos nadie los arrebata de tu mano y en el hueco de tu manito ahí nos encontramos, ahí encontramos oportuno refugio. Hoy bendigo la vida de mis hermanos, la vida de sus hijos, de sus cónyuges, de las congregaciones, esa vida espiritual, esa vida en Cristo que tú nos llamas a tener en santidad, en alma, cuerpo y espíritu para ti. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de los que te buscan de veras. Y gracias, Señor, porque escuchamos con atención la palabra, porque tú la traes, Señor, palabra nueva, palabra fresca, palabra que nos reconforta, palabra que está basada en las Escrituras, esa palabra tuya que nos revela tu corazón, esa palabra que nos direcciona para saber qué hacer, cómo actuar, cómo dirigirnos en esta vida cristiana. Reconociendo que a ti sea toda honra y toda gloria, estamos aquí y te decimos, sigue reinando sobre nosotros, síguenos instruyendo. Somos vasos para tu honra y para tu gloria. Así lo decimos y gracias porque tú nos proteges. Gracias porque tú nos animas. Gracias porque tú tienes planes de bien para cada uno de nosotros. Háblanos en esta oportunidad nuevamente. Atentamente te escuchamos. Amén. Nuevamente, hola. Estamos hoy con la segunda parte o parte B del tema Se busca una generación de profetas. Y estuvimos haciendo referencia a el grito profético de Moisés, el cual estuvimos leyendo en Números 11 y hoy lo volveremos a leer. Esta oportunidad daré lectura a todo el capítulo. Recuerde que se lo había asignado de tarea y hoy siento hacer la lectura. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Leo en Nueva Traducción Viviente. Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. «Oh, si tuviéramos un poco de carne», exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Verso 7. El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego se hervía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor: «¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne para comer. Solo no puedo soportar a este pueblo. La carga es demasiado pesada.
Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Y dice el verso 16, entonces el Señor le dijo a Moisés, reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esta manera no tendrás que soportarla tú solo. También dile al pueblo, purifíquese porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no solo será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aun 20. La comerán durante un mes entero hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos Egipto? Entonces Moisés respondió al Señor, hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? ¿O si pescáramos todos los peces del mar, alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor, juntó a los 70 ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces le dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés, y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron, pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, 2 hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aun así, el espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Un joven corrió y le informó a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó, Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés respondió, ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. Verso 31. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Habían codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces se esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaban en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Hatabá, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después los israelitas viajaron a Kibrot Hatabá, a Gezerot, donde se quedaron por un tiempo. Tal y como lo comentamos la semana anterior, Moisés estaba sintiendo una carga muy fuerte en su liderazgo y el pueblo no ayudaba con la actitud que tenía y por eso él dijo la palabra del Señor en cuanto a reunir a los ancianos para que estos le ayudaran a dirigir de manera más efectiva al pueblo. Y este recordatorio de esta palabra es para que tengamos presente que la responsabilidad de caminar en pos del Señor no recae solo en una persona, sino que hemos de comprender o aprender que se debe compartir la carga entre todos para que realmente podamos dirigir de manera efectiva ese avanzar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos está indicando para que el rebaño del Señor camine por esa senda correcta. Y ciertamente el trabajo de liderazgo es una tarea difícil, por lo tanto es importante que
sepamos ser personas sabias, tanto el que está en liderazgo, hacerse reunir o tener cerca gente con sabiduría, gente que tenga deseos de compartir la tarea, gente que tenga deseos de aprender y también de poner en práctica lo que se le ha mostrado. Así que gloria a Dios por las personas que tienen esa sensibilidad y que han entendido esta lección tan fuerte que nos da Números 11:16, porque para la aplicación en nuestra vida diaria, hemos de entender que la tarea que el Señor nos ha entregado puede que sea desafiante. El ser líder o el tener una responsabilidad dentro de una congregación en un ministerio implica tener cargas, trabajo. Mas, sin embargo, qué bueno es cuando nos unimos y como un equipo podemos crecer juntos y podemos aprender de manera más efectiva cómo apoyarnos unos a otros, cómo ir llevando la carga y cómo el Señor se va manifestando, no solo en alguien individualmente, sino en una tarea compartida, en medio de un grupo de hijos de Él que están interesados en ayudar, en esparcir el reino y también en que sean fortalecidos unos y otros, cuerpo de Cristo. Así que nosotros debemos de ser sensibles en que tanto hay una responsabilidad como aquel que está llevando la carga, como nosotros en colaborarle y ser obedientes a la voz de Dios y cuando se nos pida participar, ayudar, o el Espíritu Santo nos esté motivando, seamos sensibles y respondamos a ese llamado, pues todos tenemos mucho que dar para la honra y la gloria del Señor, porque dice su palabra que Él pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Recordemos que la palabra, habíamos dicho que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y así como con Moisés podemos encontrarnos que en nuestras vidas también hay mucha responsabilidad. Piense en los pastores, en los líderes de ministerio, en los diáconos, en los evangelistas, en los profetas. Y muchas veces estas cargas de responsabilidad se sobrellevan en mucha soledad. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere ayudar, que no quiere apoyar, que no quiere sumar para todos hacer iglesia, para todos impartir de ese conocimiento, de esa sabiduría, de ese kairos que trae el Señor, de esa coinonía. Así que cada uno de nosotros debemos de entender que nuestro corazón debe estar direccionado por el propósito del Señor y que si nosotros nos identificamos con nuestros pastores, con nuestros hermanos líderes, con nuestros hermanos de ministerio, con la causa de Cristo, con cumplir con la gran comisión, bueno, entre todos haremos la carga más ligera, el viaje será más enriquecedor y todos nos podemos sentir pues más fuertes, más fortalecidos. ¿En quién? En el poder de la fuerza del Señor, pero también al tener esa palmadita en la espalda, esa voz de apoyo de nuestros hermanos. Así que con esto estamos haciendo énfasis y apertura de cuando hablamos del grito profético de Moisés, de que él solicitó que hubiese apoyo para el trabajo que tenía que hacer y bueno, el Señor así lo hizo. Dentro del tema se busca una generación de profetas que venimos hablando de la lección anterior. El objetivo que planteamos fue determinar que requerimos la unción divina para cualquier acción o desempeño en esta vida. Y el Señor va a notar esa determinación de nosotros por nuestra actitud, porque cultivamos un corazón en obediencia para la honra y la gloria del Señor. Al comunicarnos con Dios, Él nos va a venir a hablar, nos va a venir a llenar y vamos a poder fluir en ese mover profético que Él tiene para todos los hijos de Él. Hemos hecho referencia a la lectura de Primera de Corintios 14:3. Le invito a que lo busquemos. Primera de Corintios 14:3. Y la palabra nos dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Volvemos a repetir lo que hemos aprendido. Estos son los niveles básicos del principio de la profecía. Y en su nivel más extenso, más sublime, más alto es hablar del testimonio de Cristo. A eso es lo que estamos convocados usted y yo a hacerlo. Y así como
Moisés clamó y el Espíritu de Dios vino sobre esos ancianos, sobre esos hombres elegidos por Dios. Hoy en día, o sea, en nuestros días, hemos de saber que está el cumplimiento de la palabra que fue profetizada en Joel 2:28. Le vamos a dar lectura a esa palabra, la cual nos dice, Joel 2:28, nueva traducción viviente, estoy leyendo. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Esta palabra le damos gracias al Señor porque esta palabra es lo que hay para la actualidad, para hoy en día. Esta palabra la cual está diciendo que nosotros también vamos a tener ese mover. Y tal vez usted diga, pero ha leído Joel y está en el Antiguo Testamento. Bueno, pero nos vamos a dar cuenta que en Hechos 2 Pedro está haciendo referencia a esta misma palabra y vamos a verla en el verso 17. En el verso 17 nos dice Hechos 2. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y entonces nos estamos dando cuenta que la promesa de la presencia de Dios ya derramada fue hablada en el Antiguo Testamento por Joel, pero también viene Pedro a hacer referencia a esta promesa. Y esta promesa es para todos aquellos que crean, para esas generaciones del futuro, para esas generaciones donde nos encontramos usted y yo y nuestros hijos. Así lo encontramos en Hechos 2, en el versículo 39, donde dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tema en relación a se busca una generación de profetas. Estamos en un nivel donde estamos hablando de esa demanda de que Dios espera de nosotros, ese deseo de podernos mover en el espíritu de Él. Y como hemos dicho, este mover profético no es solo para unos pocos, sino que es para todos los que quieran clamar al Señor y decirle, Señor, quiero más de ti, más de ti, más de ti. Quiero ser parte de tu pueblo, que muestra tu poder, que muestra tu gloria, que se manifiesta para que todos puedan ver tu poder, tu bondad, tus prodigios. Vamos a estar viendo en el Salmo 110, donde se hace esta declaración, donde se está alabando, pero también se eleva una oración apasionada con el Señor, donde se le está diciendo, nosotros queremos ser ese instrumento para tu honra y para tu gloria. Aunque nos consideramos personas promedios, personas de la cotidianidad, pero eso no quita que seamos luz en medio del lugar donde tú nos has colocado, Señor. Busquémoslo. Dice en el verso 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. ¡Qué pasión! Expresarle al Señor, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, para la manifestación del Espíritu Santo, para poder profetizar, para poder ser la boca del Señor, expresar esos pensamientos que Él está entregando en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Hemos nosotros entonces de decir, sí, Señor, nos estamos ofreciendo voluntariamente. Aquí estamos para profetizar vida, para profetizar que hay esperanza de vida, que tú, Señor, tienes el control de todo. Revisemos el Salmo 102:18, el cual dice, también es una declaración profética. Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer te alabará. Quiere decir que el Señor ya dejó previsto en su palabra
la cual está en un presente continuo de que el Espíritu de Dios seguirá visitando a la iglesia, la seguirá bañando, la seguirá saturando. ¿De qué? De su sabiduría y también de su revelación del conocimiento de Él. Pero ¿cuál es el requisito? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, debemos de ofrecernos, debemos de darnos por enterados, por invitados, por incluidos en esto que el Señor está haciendo y está pidiendo. Quiero que haya gente que profetice, quiero que haya gente que se mueva, gente que cree en mi palabra, gente que la declare. Esto es una decisión, por eso hemos orado por determinación. Quienes quieren incluirse, quienes quieren hacerlo. Leemos en Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Dios, amados, no claudica de nosotros, Él no claudica de su amor, Él no se olvida, Él se mantiene fiel y justo, Él es el mismo, Él no muta. Y eso debe de ser una clara demostración de amor, de esperanza, de deseo de amarlo a Él, de voltearnos hacia Él y decirle, Señor, yo me uno a ese clamor que se habla en el Salmo 110, donde le dicen al Señor, queremos más de ti. Nosotros nos ofrecemos voluntariamente en el día de tu poder. ¿Por qué? Porque sabemos que tú cumples tus promesas, que tú te mueves con poder, que tú harás. Y entonces esa maravillosa presencia del Señor revelada a nosotros nos hace ser gente más que vencedora, nos hace ser gente que realmente sentimos el respaldo de la palabra que entregamos porque el Señor está en medio nuestro y Él es el que nos está haciendo hablar, actuar, expresar, llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque tenemos una intimidad con Él, una intimidad con Dios, con Cristo. Andamos en esas disciplinas espirituales, en los ejercicios de la piedad, en cuáles son, en el ayuno, en la oración, en la lectura de la palabra, en la meditación al Señor, y por lo tanto Él nos nutre, Él nos llena, Él trae la palabra. Muchas veces decimos, ¿cómo voy a abrir la boca y qué voy a decir? Señor, ¿cómo haré? Me voy a presentar en tal lugar que tú me has llamado, me han invitado y tú me has dicho, ve. Señor, ¿qué haré? ¿Qué diré? Y el Señor dice, abre tu boca que yo la llenaré. ¿Pero por qué? Porque hemos buscado el reino del Señor y su justicia, porque hemos leído la palabra, porque hemos poblado nuestra mente de la palabra de Dios, de esa palabra de verdad, y entonces hemos sido nutridos y fortalecidos. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos dice, esto es lo que el Padre está hablando, esto es lo que el Padre está diciendo, entendemos porque de una vez nuestro espíritu se ubica en esa palabra que rema. ¿Por qué? Porque se revela a nosotros, porque la conocemos. Qué importante es ser asiduos lectores de la palabra, estudiosos de la palabra. Y no leer por leer, sino leer y pedirle al Espíritu Santo que Él nos dirija, que Él nos explique, que Él nos direccione. Decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos, que digamos? ¿Qué es lo que tú quieres que expresemos? Estamos aquí para tu honra y para tu gloria. Definitivamente es algo apasionado, es algo bellísimo. Cuando nosotros inquirimos en el Señor, comenzamos a meditar en Él. Cuando Él se comienza a revelar a nosotros, nos sentimos plenos, nos sentimos llenos y queremos decirle a todos lo que Cristo está haciendo, lo que Él nos está comunicando. Así que a esa vida de intimidad, a esa vida de intimidad, de pasión, de coinonía, de cercanía con nuestro Padre Celestial, es lo que el Señor nos está llamando. Y ahí es donde vemos entonces reflejada la palabra de Joel, donde dice, entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Y en estos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y haré maravillas en los cielos y en la tierra. A eso es lo que estamos llamados. A eso, hermanos, gloria a Dios por esta palabra tan hermosa. Para poder recibir esa llenura del Espíritu es preciso que nosotros cultivemos la presencia de Dios.
Y alguien expresó que la presencia de Dios en nosotros es su mejor regalo. Usted también puede decir que sí, que cree en eso. La presencia de Dios con nosotros es su mejor regalo. Bueno, gloria a Dios, porque nosotros tenemos que entender que el Señor nos llama y Él nos capacita. Y tal vez antes usted eso no lo había entendido, no lo habíamos comprendido, pero hoy sí estamos entendiendo que Él nos va trayendo esa enseñanza, Él se va revelando a nosotros y Él nos va diciendo lo que Él desea de nosotros. Hay un decir por ahí que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Así que si nosotros andamos con Jesús, con su palabra, y cada vez que podemos estamos en coinonía, en relación con Él, en esa intimidad, y también si nos hacemos rodear de gente que busca del Señor, de gente que es temerosa de Dios, de gente que busca la presencia de Dios, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con nosotros? Vamos a estar motivados también y vamos a ser como Jesús y vamos a ser esas personas ungidas, esas personas de bendición, esas personas que impactan a otros. Cuando hablamos de la palabra unción, esta palabra hemos de entenderla que es la gracia de Dios en nosotros, la cual nos permite de una manera sobrenatural actuar en la manifestación del Espíritu Santo, obrando como Él quiere a través de nosotros. Es el Señor el cual viene y nos llena con su presencia. Y Él dice: me voy a manifestar en ti porque estoy contigo, porque te conozco, porque tienes el fuego encendido y vas a ser de bendición. Este llamado a cultivar la presencia de Dios, hemos de amarlo. Porque al amar la presencia de Dios, vamos a amar también esa unción que viene con esa estrecha relación con el Espíritu Santo. Y por eso vamos a decir: Señor, queremos más, ya nos has llenado, llénanos otra vez. Por eso decimos: Señor, visítanos nuevamente, llénanos nuevamente de tu Espíritu. ¿Por qué? Porque esa presencia de Dios, esa llenura, ha de ser constante. Se nos va desgastando en el día a día, se nos va desgastando con las cosas que vivimos. A veces oramos por otros, ministramos a otros, intercedemos por otros y vamos sintiendo esa necesidad de ser llenos otra vez de esa presencia de Dios, la cual nos nutre, la cual nos da razón de vivir, la cual nos toca y nos fortalece. Y entonces otra vez estamos henchidos de amor, henchidos de pasión por Dios, henchidos y hambrientos por recibir de Él para poderle brindar esa respuesta a otros. ¿Ha tenido usted la experiencia cuando está enfrente de una persona o de una situación y el Espíritu Santo le habla, le da una palabra y usted la dice, o usted acciona de X o Y manera y hay un impacto en el Espíritu y las personas sienten esa paz, esa fortaleza, esa llenura del Espíritu? ¿Qué sentido tenemos nosotros? Nos sentimos útiles, nos sentimos vasos de honra, nos quedamos totalmente agradecidos. Señor, qué dicha que fue obediente, qué dicha que oré, qué dicha que declaré una palabra de bendición, qué dicha que intercedí, qué llenura, qué bendición, Señor, me permites entonces entregar ese mensaje profético, hacer esa oración de intercesión profética, porque definitivamente ha venido del corazón de Dios. Nosotros al adorarlo, al magnificarlo, al reconocer que Él es el que nos nutre, que Él es el que nos llena de conocimiento, que Él es el que nos llena de sabiduría, Él nos habla y nosotros al responderle en obediencia ponemos su nombre en alto y testificamos para la gloria de Dios que Él está con nosotros, que somos sus hijos. Leamos en Apocalipsis 19 un evento glorioso también de testificar sobre el Señor y bueno, leeré desde el verso 9 de Apocalipsis 19 y dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué bonito es entonces hablar de calidad de Dios, de ese amor, de esa llenura, de esa presencia.
Hay personas que creen que andan y de acuerdo a los preceptos del Señor. Hay gente que cree que anda con gente que sabe, mas sin embargo, ¿cómo sabremos realmente si estamos en santidad, si estamos cerca de gente correcta? Bueno, la honra y la gloria siempre la tendrá Cristo. Siempre el Señor será puesto en alto. Aunque nos motivemos o además de motivarnos a la oración, a la lectura de la palabra, a tener una relación estrecha con el Señor, siempre diremos: Señor, tú cumples tu propósito, tú eres el que nos insta, tú eres el que nos está motivando, tú eres el que nos está llevando, tú eres, Señor, el que estás interesado en relacionarte con nosotros, y nosotros estamos sumamente interesados en relacionarnos contigo. Definitivamente, cuando estamos hablando, amados, del tema de la profecía, estamos diciendo que es una relación constante con el Señor, y que esa oración y esa relación constante con el Señor nos entrega unas llaves especiales. ¿Y cuáles son? Bueno, hay varias llaves espirituales que se abren y las vamos a ir desarrollando. Vamos a estar buscando en Efesios 1 y vamos a estar dando lectura del verso 15 al 19. Y la palabra nos dice, es Pablo el que está hablando: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Verso 19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él, en el mismo gran poder. Definitivamente esta oración que hace el apóstol Pablo, la hace como responsable, ¿verdad? Con la autoridad que él tiene como apóstol, y también como un padre, como una persona que desea que realmente aquellos que están formándose en la fe, que están creyendo en el Señor, puedan ir avanzando, puedan ir creciendo, puedan ser abiertos sus ojos. Y no estamos hablando de ojos físicos, sino esa apertura de ojos en el sentido de el entendimiento. El autor del libro que estamos tomando como referencia nos dice que necesitamos ser como adolescentes cuando se trata de creer en los ojos de nuestra fe. Y él dice que está bien aceptar o reconocer que tenemos dos ojos físicos, pero también que tenemos los espirituales. Y por eso es importante que estemos anuentes, abiertos, alertas a lo que el Señor nos está mostrando, a lo que Él nos está diciendo. Como creyentes lo necesitamos, y tener una oración que le digamos al Señor en todo momento: Señor, abre los ojos de nuestro corazón, en el nombre del Señor, que podamos tenerlos abiertos. Llamamos al Espíritu Santo para que la revelación gloriosa del Señor Jesucristo esté en nuestras vidas y que Él sea el que nos direccione a lo que tenemos que ver, a lo que tenemos que percibir, a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y junto con esto se manifiesta la siguiente oración personal, la cual podemos tomar nota cada uno de nosotros para también orar. Padre, mi deseo es que tú me des el espíritu de sabiduría, el precioso temor del Señor. Llamo al espíritu de la revelación a mi vida y le doy la bienvenida a la plenitud de tu Espíritu Santo. Otórgame esto para que tenga poder sobrenatural de conocer a Jesús íntimamente. Dame la gracia de tu presencia para que te conozca más allá de la información que recibo. Yo quiero conocerte, Señor, como tú me conoces. Te pido que abras la lente de mi corazón, echando haces de luz reveladora en mi interior. Llena mi corazón con tu gloriosa presencia para que pueda conocer la esperanza, la positiva expectativa de bien de tu llamado, propósito y destino para mi vida. Otórgame la gracia de poder estar en contacto con el rico depósito de tu gloriosa herencia depositada en mí
como soy hoy templo del Espíritu Santo. Declaro que habrán muchos depósitos y retiros de ese cofre de tesoros. También oro porque tu luz, oh Dios, inunde mi ser para que pueda conocer y vivir la grandeza de tu poder hacia mí. Haz que sea un creyente que cree. Todo esto lo pido para la honra y la gloria de tu gran nombre en la tierra. Amén. Gloria a Dios por este modelo de oración que podemos llevar a cabo, en el cual le decimos al Señor: abre nuestros ojos porque queremos verte y queremos ver todas esas cosas que tú nos quieres mostrar, porque esto es guía, es un referente que el Señor nos hace y también una indicación de cómo hemos de actuar, orar y de lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Y junto con esta preciosa herramienta hay 3 más que vamos a ver, y una es escuchar, observar y esperar. Motivados para cultivar un espíritu de revelación y una oración desde la parte de unción profética en nuestras vidas, una de esas llaves que podemos usar, o 3, porque aquí vienen 3 juntas, es una triada, es hablar sobre escuchar, observar y esperar. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros estemos atentos y no podemos estar entonces siempre como en movimiento, en inquietud, sino que es importante, como lo hemos dicho, oramos, intercedemos, hablamos con el Señor, pero también entramos en un punto donde hay un silbo apacible, donde es necesario que escuchemos, que observemos y que esperemos en el Señor. Lo invito para que leamos en Proverbios 8 del verso 32 al 36 la palabra que nos dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Esta palabra la estamos leyendo, donde la sabiduría está haciendo una invitación para que estemos atentos a los réditos, a las cosas que ella da. Es un llamado entonces a que nos interese inquirir en el Señor y tomar de Él esa sabiduría. Por eso es una invitación, un llamado a que escuchemos, observemos y esperemos. Y estas palabras muchas veces se han perdido, estas 3 palabras muchas veces se han perdido en las congregaciones. ¿Por qué? Porque las personas se inquietan, gritan, interceden, y sí, todo eso está bien si es guiado por el Espíritu, esa intensidad. Mas, sin embargo, no podemos dejar de lado que hay momentos donde debemos de entrar en calma, en ese reposo, esperando que el Señor se manifieste. Y entonces estas acciones nos ayudan a dirigirnos hacia Él y decir: Señor, aquí estoy esperando por tus promesas. Y dentro de ellas nos vamos a dar cuenta que el Señor va a traer esa bendición sobrenatural sobre nosotros. Vamos a encontrar ese propósito de la vida que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, y también vamos a obtener el favor del Señor, quien se va a revelar a nosotros recordándonos sus promesas, recordándonos lo que Él ha puesto en su palabra, y que Él nos invita a meditar, a entrar en esa plenitud de Él. Y vemos que el escritor de Proverbios está haciendo una advertencia, y la palabra dice: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Eso lo encontramos en este mismo capítulo 8, verso 36. Y es como una advertencia, de verdad, una llamada de atención que nos dice que una forma de pecar es no ver a Dios. Es una manera de defraudarlo. Por eso, en nuestro diario caminar, en nuestra cotidianidad, en nuestra existencia, mientras vamos caminando por este camino de fe, es necesario que encontremos la importancia de hacer
esa contemplación de escuchar, de observar y de esperar en el Señor. Ciertamente a veces hay algunos que dirán, eso es sumamente difícil, otros dirán, eso no me es difícil. Aquí el punto es que nosotros tenemos que tener la aplicación tan sencilla que muchas veces leemos en los Salmos, la cual dice Selah. Y cuando la leemos, lo que está diciendo es, haga una pausa y ponga atención quietamente en lo que Dios está trayendo, en ese comunicado de su palabra, en lo que Él nos está recordando, en lo que Él está manifestando. Dentro de la labor de ser parte de la generación de personas que se mueven en el área profética, es imprescindible tener entonces estas herramientas a mano, la de abrir nuestros ojos, que el Señor abra nuestros ojos, ponga colirio en ellos, abra nuestros oídos para poder escuchar y ver lo que Él tiene para nosotros. Y junto con esto, escuchar, observar y esperar. Muchas veces nos movemos de una manera impetuosa. ¿A cuántos el Señor les ha dicho que son impulsivos? ¿O cuántos más de uno de nosotros ha escuchado es que eres muy impulsivo? Y el Señor no quiere necesariamente impulsividad, porque eso lleva a error, y muchas veces confundimos el actuar en la fe y hacer las cosas prontamente, sin procrastinar, o sea, sin perder el tiempo, sin darle largas al asunto, con ser impulsivo. La impulsividad no nos va a llevar a la sabiduría, la impulsividad no nos va a llevar a la honra, la impulsividad es algo que nos puede hacer pecar. ¿Por qué? Por no ver a Dios, porque muchas veces en ese deseo de cumplir con los mandamientos, en ese deseo de ejecutar lo que haya que hacer, bueno, vimos el ejemplo de Josué cuando le habla a Moisés en Números 11 y le dice, Señor Moisés, deténlos, o sea, actúe de una vez. Y qué importante es sí ser prontos para oír y tardos para airarnos, pero dentro de ese pronto para oír, no ser impulsivos, sino en el momento adecuado. Hay personas que asumen el no querer ser impulsivos en una procrastinación, y es porque después, y sí lo voy a hacer, y sí lo tengo que hacer, y estoy esperando que Dios me confirme, y entonces eso le da largas de días, meses, horas, años, no sé, y una persona esperando que Dios le confirme algo que ya la persona lo sabe y ya el Señor se lo ha hablado por boca de un tercero. O personas que no quieren tomar una decisión, y en lugar de asumir y decir es que no quiero, o es que no me ha gustado lo que tengo que hacer que el Señor me indicó, está ahí como diciendo, voy a esperar que Dios me confirme, voy a esperar. De eso no estamos hablando. Estamos hablando que el Señor quiere que lo escuchemos. Nosotros hablamos con Él, Él nos responde. Escuchar es más que oír, porque no solo estamos hablando de una percepción, sino que estamos hablando de entender, comprender lo que el Señor nos está diciendo. Y ahí en algún momento, en alguna enseñanza echamos mano de todo lo que hizo los componentes que lleva la audición, que no solo es percepción, sino también discriminación, y tiene que ver en la discriminación, quién es el que me habla, qué es lo que escucho, qué es lo que dice, y así también una comprensión, qué es lo que dijo, qué es lo que requiero hacer, una conducta auditiva motora, o sea, me están guiando, tengo que ejecutar de acuerdo a esta directriz, y también una memoria auditiva, qué fue lo que me dijo, tengo que recordarlo. Entonces, muchas veces una persona dice lo que cree haber escuchado porque no estaba realmente concentrada o enfocada en lo que se está hablando, en lo que se le comunica. Y bueno, aprovechando esto, decimos que muchas veces en la sociedad se da para cuentos, para chismes, para enredos, porque la persona cree decir lo que escuchó y no necesariamente está repitiendo correctamente, sino que está diciendo lo que entendió. Qué importante que nosotros entendamos que esta parte de escuchar, observar y meditar en el Señor
esperar en Él para poder actuar, son llaves poderosas. Entonces no estamos hablando en caer en una laxitud de tiempo, en una procrastinación, ni estamos entrando en una impulsividad, sino actuar dentro del tiempo perfecto del Señor. Y para poderlo hacer así, nosotros tenemos que aquietar nuestras almas ante la presencia del Señor. Por eso hablamos con Él, pero también como en una conversación que hay un emisor y un receptor, en algún momento uno de los dos hablará y el otro escuchará y viceversa. Y por eso en los salmos principalmente escuchamos o leemos que dice la palabra Selah, porque es esa aplicación de deténgase y ponga atención, haga una pausa, aquíétese y medite. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Si queremos tener realmente un mover en la parte profética, en ser una generación que habla la palabra de verdad y que se mueve de acuerdo a lo que el Espíritu del Señor trae. Y esto es una gran oportunidad que nos da el Señor para poder entrar en Él, inquirir en Él y escuchar lo que Él está hablando. Le invito para que vayamos a Éxodo 33. Vamos a estar leyendo del verso 8 al 11 y nos damos cuenta que Josué es un buen ejemplo de persona que aprendió a escuchar, a observar y a esperar. Así como el Señor hoy nos lo está diciendo a usted y a mí. Josué fue la vasija profética del Señor para guiar a la siguiente generación a recibir el cumplimiento de la promesa de Dios. Así que también él tuvo que aprender a arrodillarse sobre las promesas del Señor. Leo para ustedes: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Estamos viendo entonces la posibilidad de aprendizaje e entrenamiento tan grande que recibió Josué, en el cual él, decimos, por decirlo así, era portero en la casa del Señor, porque cuando Moisés, el hombre de Dios, ya no estuvo visible, el resto de la gente aparentemente volvía a sus carpas a ocuparse de lo cotidiano. Y mientras estaban en eso, Josué esperaba. Tal vez alguien pensaba que era una pérdida de tiempo eso de esperar, mas sin embargo Josué, en medio de la espera, tuvo la revelación de otro camino. O sea, aprendió a escuchar, a observar y a esperar. ¿Y cómo fue eso? Bueno, al esperar no salía de la carpa, sino hasta que Moisés hubiera salido de estar en presencia del Señor. Luego, observando, Josué era el primero en ver el brillo sobre el rostro de Moisés, y finalmente al escuchar era el primero en oír el informe de lo que había sucedido detrás del velo que había en el tabernáculo. La idea entonces de esperar para Josué era diferente. Vemos que era diferente a lo que los otros estaban pensando, o la mayoría. Y eso de esperar en el Señor hacía que Dios luego hablara, o hizo que Dios luego hablara con él y se mostrara con él. ¿Por qué? Porque él ya había visto cuál era la dinámica con Moisés. Así que la expectativa hoy en día para usted y para mí es que dentro de la espera entendamos que el Espíritu Santo abre una oportunidad para revelarse a cada uno de nosotros, para activarse de acuerdo a su propósito. Así que gloria a Dios por esta palabra. Una vez más, alabado sea Cristo. Y Dios hoy nos dice que nos espera una gran oportunidad. Nosotros, mostrando fervor por la presencia de Dios, decidiendo tomar una posición
adecuada dentro del cuerpo de Cristo, no dejándonos llevar por un contexto secular de otras apetencias, de otras metas, de otros objetivos, sino teniendo en claro que amamos la presencia de Dios, que queremos tener un nivel de oración profética guiada por la revelación del Espíritu Santo de su presencia. Qué belleza entonces decir, nos corresponde esta oportunidad. Y Dios espera entonces que nosotros demos esa prueba, esa apertura, que demostremos esa determinación a Señor, estoy esperando esa nueva oportunidad que me vas a dar, esas respuestas que vas a traer, esa producción de fe, de vivir enfáticamente, fervorosamente, enfocado en ti, constante contigo para poderte escuchar. Decir, Señor, no queremos escuchar otra voz, otro sonido. Queremos escuchar el sonido de tu voz. Queremos, Señor, escuchar ese sonido de la santidad, de la consagración, de esa revolución que traes en nuestras vidas por medio de la revelación que estás presentando. Si nosotros, amados, nos motivamos a hacer oraciones inspiradas en el Espíritu Santo, y si estuviésemos descansando nuestro corazón en Él, definitivamente podemos entonces en esa quietud, en ese contemplar la hermosura de la presencia de Dios, inquirir en esa presencia de Él, en esa sala del trono de Dios, y poder recibir esa revelación en la cual el Señor nos diga en qué dirección podemos orar, cómo pueden ser tan persistentes nuestras peticiones y con qué enfoque, ejerciendo la santidad, ejerciendo el decir la palabra de Dios, enviando esos recordatorios al cielo, clamando por esa justicia del Señor. Es como ese ejército que envía esas flechas y dicen, Señor, estoy fuerte en ti, Señor, estoy seguro, estoy reclutado en tu ejército, Padre, y estoy aquí respondiendo a ese cartel que dice, se busca una generación profética. Señor, deseo desesperadamente esa oportunidad, quiero que me la des, te la pido. Y no solo eso, sino determinarnos realmente a buscarla, así como un perrillo va y olfatea para poder encontrar algo. Así nosotros buscar en esa inquietud, en ese constancia de la presencia de Dios, de sus promesas, de sus objetivos, de todo lo que Él nos quiere hablar, de todo lo que Él nos quiere direccionar, de todo lo que Él nos quiere decir. Así que definitivamente el mejor lugar donde podemos estar es arrodillados ante sus promesas, es pegarnos como un imán a un refri. Es el ejemplo que nos dan, que nosotros definitivamente queramos estar pendientes de esa presencia de Dios, de esa llenura, ser esos guerreros que nos levantamos y avanzamos de rodillas, ejercitando esa labor de parto, clamando por la presencia profética de Dios para que se derrame sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre todos. Y que en esa misma unidad de espíritu digamos, más de ti, Señor, más de ti. No te olvides, Señor, quiero esa oportunidad de tener esa oración enfocada, esa oración efectiva, esa oración que llegue a tu trono y que realmente yo pueda sentir tu presencia y que tú puedas resolver, que tú puedas mostrarte que yo soy un instrumento para tu honra y para tu gloria. Nuevamente digo, definitivamente estos temas de hablar de la presencia de Dios y de sus planes de bien para nosotros, cómo apasiona, cómo alegra, cómo nutre. Gloria a Dios por su presencia en este momento. Aleluya. Y dentro de las aplicaciones prácticas de toda esta enseñanza que dimos la primera parte la semana pasada y esta segunda parte en la presente enseñanza, vamos a estar leyendo 1 Corintios 14:1, que dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. En el nombre de Jesús nosotros hemos de buscar entonces ese don profético que el Señor tiene para nosotros, y también hemos de inquirir en las Escrituras para saber esas visiones que el Señor mostró, esas cosas que Él habló, y decirle, Señor, revélate a mí, yo también quiero saber
saber, yo también quiero conocer, yo también quiero que te reveles a mí. Definitivamente escuchar personas que hablan sobre el vivir en el Espíritu de Dios, la visitación del Espíritu Santo, eso nos va a animar, nos va a reconfortar, nos va a ayudar a seguir enfocados en este llamado, en esta invitación que el Señor hace para cada uno de nosotros. Ahora les invito, amados, que leamos en Efesios capítulo 1 del verso 15 al 19, y es otra vez hablando sobre el espíritu de sabiduría y de revelación. Yo lo voy a leer, pero les invito para que en este mes estemos meditando sobre esta palabra y ver qué nos va a revelar el Señor a cada uno de nosotros. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Así que esta es la tarea, en estas son las aplicaciones prácticas. Vamos a estar orando en función de eso, decirle: Señor, ¿qué es lo que tú tienes para nosotros? Porque definitivamente es una invitación a la presencia del Espíritu Santo, una invitación a escucharlo, a observarlo, a esperar en Él, a ser guiados y direccionados por Él. Gracias, Señor Jesús, te damos. Gracias por tu presencia, gracias por tu ministración, gracias por estar en medio nuestro. Estamos ansiosos esperando por ti, para escucharte, para verte, para sentirte, para inquirir en tu presencia. Hoy te decimos, Señor, que sea tu sabiduría en medio nuestro, que el temor tuyo, Señor, sea nuestro principio para podernos acercar a ti en santidad, para que tu revelación venga a nosotros y para que podamos vivir una vida plena. Y también con esto una vida de intercesión plena, en la cual, Señor, citemos tu palabra e intercedamos de una manera profética, una manera en la cual, Señor, tú te estés moviendo, Señor, tú estés poniendo las palabras en nosotros y sepamos orar de esa manera asertiva. Tu palabra dice: ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, más sin embargo el Espíritu sí nos guía. Muchas veces pueden ser con gemidos indecibles, pero también Él puede poner en nosotros, en nuestro interior, esa revelación de las palabras que traen conocimiento, que traen esperanza, que dan una expectativa positiva del propósito y del destino de Dios para nosotros en nuestra vida, en el cumplimiento de sus promesas. Señor, hoy queremos ser depósitos de tu gloria. Hoy queremos, Señor, que tú cuentes con nosotros como templo de tu Espíritu Santo, como gente que necesita vehementemente ser inundada de tu poder y de tu presencia, y que te dice: llénanos, Señor, llénanos, queremos más, queremos más, queremos más. Sigue fluyendo en nosotros, Señor, y en medio de todo te decimos: la honra y la gloria sean a ti por todos los siglos, por siempre, amén. Señor, impacta esta palabra, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros espíritus, que podamos entender este llamado poderoso que tú estás trayendo, como tú nos invitas, Señor, para llevarnos a niveles más profundos de intercesión, para llevarnos a niveles más profundos de clamor, para que tú te muevas en favor de nosotros, de los nuestros, de nuestras congregaciones y también de todos aquellos que están necesitados saber de tu palabra. Señor, gracias, gracias por tu instrucción, gracias por tu guianza y gracias por tu Espíritu Santo. Bendigo cada uno de los hermanos oyentes, bendigo, Señor, sus vidas, Señor, bendigo sus ministerios, Señor, y esas visitaciones tuyas, Señor, que sean más íntimos, Señor, que puedan ser más sensibles para percibirte, que tú les puedas seguir hablando, mostrando, y ellos creciendo, aumentando, extendiendo las estacas y llenándose de vigor, de fuerza y de alegría. Como dice la palabra: Jehová está en medio de ti, es poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Aleluya, amén. Los amo y los bendigo en el nombre de Jesús. Seguimos arrodillados ante sus promesas, recordándole porque Él es fiel. Somos sus secretarios. Alegamos o aludimos a su palabra preciosa que trae renuevo de plenitud, y que entonces
Él nos hace ir por sendas de justicia porque muestra su poder y su gloria en cada uno. Que estén muy bien. Si el Señor lo permite, nos encontraremos la próxima semana. Bendiciones.